Evo Morales acaba de enviar un mensaje a través de sus redes sociales. Este es el panorama que ven en este momento, lo que se está viviendo en Bolivia. Enfrentamientos en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras. Hay más de 50 puntos de bloqueos en este momento en Bolivia, en una situación de verdad caótica. Hay diferentes gremios que se han declarado en protesta, incluso los mismos transportistas están pidiendo que se habiliten corredores para que puedan atender a los transportistas que son mayores de edad. Muchas personas de la tercera edad que se dedican al transporte de cargas se encuentran paradas, ya tienen varios días sin tener acceso a comida, bebida, durmiendo dentro de sus mismos vehículos, y sus compañeros están pidiendo que les permitan salir de estos lugares y acudir en algunos casos a hospitales, pero los manifestantes no se los permiten. Una situación de verdad difícil, y en medio de este panorama Evo Morales acaba de realizar una publicación a través de sus redes sociales. Vamos a verlo, lo tenemos precisamente aquí. Evo Morales, desde su cuenta oficial en X, él dice: la intromisión de Estados Unidos a través del secretario de Estado, Marco Rubio, y el argentino Fernando Cerimedo, asesor de políticos de ultraderecha como Bolsonaro, Milei, Narri Ascurra, entre otros, está llevando al fracaso al presidente Rodrigo Paz Pereira, que por accidente llegó a ser presidente de Bolivia. Bueno, él dice, convoca de manera hipócrita al diálogo, insulta y acusa a líderes de las organizaciones sociales como terroristas, narcotraficantes, pedófilos. Bueno, aquí él habla de su propia situación, me imagino, porque hay que recordar que Evo Morales tiene una acusación pendiente por trata de personas, por haber seducido y aparentemente haber tenido un hijo con una menor de edad cuando formaba ese grupo de escolta del mismo presidente. Pero no es el único. Hay otro dirigente que también está acusado de estafar a miles de personas por el tema de las pensiones. En ese camino, señala finalmente Evo Morales, a Rodrigo Paz solo le quedan dos vías: una decisión suicida como militarizar, o finalmente cumplir la pacificación y transición con una elección en los 90 días como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos. Bueno, obviamente este mensaje ratifica lo que venía haciendo Evo Morales ya desde la semana anterior: invocar a este artículo de la Constitución boliviana, que señalaba que en una situación de conflicto social el presidente tenía que dar un paso al costado y convocar a nuevas elecciones en 90 días. Obviamente Evo Morales va a pretender presentarse en esas elecciones, lógico. Lógico, sabemos que al final del día todo se trata de él, de su ego, de esa incapacidad de darle paso a otros líderes que pueden ser parte de su partido, parte de su propuesta política. Eso es parte de la democracia, ¿no? Rodrigo Paz fue presidente por accidente. Las elecciones democráticas de pronto son un accidente, porque además Rodrigo Paz fue candidato en primera vuelta, hubo dos opciones, y en segunda vuelta, entre ambos candidatos, ninguno, por cierto, candidato del MAS o candidato de una postura ideológica más cercana a Evo Morales. Todo lo contrario, las dos propuestas que pasaron a segunda vuelta buscaban diametralmente lo opuesto que había significado el MAS en las últimas 2 décadas en Bolivia. 2 décadas que lamentablemente han llevado a lo que hoy se ve. Pero eso Evo Morales no lo quiere reconocer y no tiene ningún problema en terminar sacrificando a su propio pueblo. Así es, y hay que tener en cuenta algo que ya habíamos comentado anteriormente. Esta estrategia ya la ha utilizado Evo Morales anteriormente. Recuerdan, en el año 2019, cuando también hizo este referéndum, la gente votó en contra, hubo protestas, según él, de gente que lo apoyaba y salieron a bloquear todo el país. Lo raro es que si todas estas personas, él decía que eran mayoría, salían a votar para exigir que le permitan postular, ¿por qué ganó el no? O sea, ¿por qué la mayoría de bolivianos votó en contra de permitirle a Evo Morales que él se relija? Pero él no quiso aceptar esto y bloqueó, protestó, y al final se salió con la suya, organizó estas elecciones en las que él participó y, según él, obviamente ganó. Ante la protesta de la gente, tuvo que escapar de Bolivia. Pero recordemos que esto lo volvió a hacer cuando Luis Arce era presidente. Claro. Y lógicamente ya no había plata, ya no había forma de sostener este famoso milagro económico boliviano, que claro, en su momento se había plata del gas, pero después esa plata se acabó. Y todas estas protestas en los mismos puntos, con los mismos organizadores, con los mismos sindicatos, con las mismas organizaciones que apoyan a Evo Morales, realmente salieron a exigir la renuncia de su propio compañero, el que era su amigo, Luis Arce, que fue su ministro. Y ahora vuelve a hacer lo mismo con Rodrigo Paz.
cuál es la vía que puede tomar Paz? Bastante complicado. Y esto nos llama mucho la atención porque hay que recordar que estas protestas en su momento terminaron afectando al Perú. Porque estas protestas, estas organizaciones también bloquearon el acceso a la frontera con Perú. Recuerden que en esa época la actividad comercial quedó paralizada porque todo esto se empezó a extender, tal cual está pasando en este momento, o sea, tal como está pasando en este momento. Y acá le toca a todos aquellos que no son Evo Morales tratar de sostener de alguna manera el gobierno de Rodrigo Paz, porque esto le va a pasar a cualquiera. Hoy es Rodrigo Paz, hoy le pasó a Luis Arce, que era supuestamente el ex ministro de Economía de Evo Morales. Además es curioso, porque si esta misma actitud beligerante, antidemocrática, que muestra Evo Morales pidiendo renuncias, salidas, en la sombra, convocando paralizaciones y bloqueos, la realizara en los países de sus amigos, se lo organizara a Daniel Ortega, por ejemplo, la oposición en Nicaragua, se la habrían organizado a Nicolás Maduro en Venezuela, ese opositor político estaría en el minuto detenido, preso, en el CECOT, en el helicoide, estaría donde lo encuentren para que no lo haga, porque considerarían que es un acto de insurgencia y de rebelión, no de libertad de expresión. Así es, un tema muy complejo. Hay que tener en cuenta que en Bolivia habían hecho un aproximado de las pérdidas, superaban los 50 millones de dólares por día, solamente en el sector agrícola, de transporte de alimentos, estimaban que era una pérdida de 600 millones de dólares. Los sectores productivos también están arruinados porque obviamente qué fábrica va a poder operar con todo este clima de inestabilidad, este clima de protestas. Algunas no están funcionando, otras están funcionando a media capacidad. Las pérdidas también son enormes. Se pide que se habiliten corredores para que puedan llegar alimentos, para que pueda llegar combustible a algunas regiones. Esto se ha liberado a medias, claro, todo forma parte de esta estrategia de estrangulamiento, ¿no? O sea, de empezar a asfixiar al gobierno mediante estas protestas. Y repito, esto es algo que Evo Morales ya ha hecho anteriormente. Recuerden esos audios, los pueden encontrar todavía en internet en los que él hablaba con sus dirigentes y les decía precisamente, bloqueen los accesos para que no entre la comida, para que no entre el agua, para que no lleguen los medicamentos, para obligarlos a negociar. Él mismo decía eso. Claro, terminas matando de hambre a la propia gente por la que supuestamente trabajas, a la que supuestamente defiendes, a la que supuestamente reivindicas. Es cierto que Evo Morales tiene un capital político relevante, hay mucha gente que cree en la propuesta de Evo Morales. El tema no es que crean en la propuesta, el tema es que concretamente Evo Morales, por la Constitución como hoy está planteada, ya no puede postular más a la presidencia de Bolivia. Tendrían que cambiar la Constitución, tendría que venir un referéndum, tendría que venir una propuesta desde el mismo Congreso para cambiar ese artículo, y si esto se cambia, bueno, entonces el señor Evo Morales podría postular, pero lo concreto es que no es solamente Rodrigo Paz, porque se lo hizo Luis Arce, se lo hizo a su ex amigo, se lo hizo al que lo terminó perdonando frente a la justicia para que pueda regresar, para que no tenga que ir preso por lo que había sucedido un tiempo atrás.